Bueno, Rafa, ¿cómo estás? Bien, Bueno, encantado de conocerte por, por videoconferencia. igualmente. No he podido ir a verte a Valencia, pero bueno, te he visto desde casa. Mm, Bueno, estamos muy contentos de tenerte en el equipo. gracias. Y bueno, queríamos un poco grabarte esta conversación, hablar contigo para presentarte y darte a conocer Mm, bueno, a los aficionados y dentro del equipo nuestra idea es un poco ir contando historias y nada mejor que empezar contigo, ¿no? Que eres mm. el piloto con el que hemos estado recientemente corriendo en la Porsche Carrera Cup France en Valencia. Entonces, bueno, antes de nada estaría bien que nos hablaras un poco de ti, porque, bueno, Rafa Villanueva, ya eras conocido en el automovilismo, te hemos visto, lo último que has hecho antes de estar aquí ha sido la GT4. Sí, Eh, pero bueno, una cosa que supongo que todos estamos queriendo saber y es algo que siempre se pregunta a uno, es un chico tan joven, porque tienes 21 años, ¿no? sí. Bueno, pues es que nos cuentes un poco cómo llegas a esto, cómo comenzó todo, si como todos, como la mayoría de los pilotos, desde pequeño en los kart, tienes una familia con pasado en el automovilismo, o bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido Sí. todo. Mi historia es curiosa, porque al final mi padre corrió pero en motos, Sí, entonces como que sí que el aficionarme al mundo del motor, eso lo tuve básicamente desde que nací. O sea, por mi casa podemos encontrar fotos de cuando yo era un bebé literalmente en la moto de mi padre. Y no fue eso, hasta los 14 años, si no recuerdo mal, que finalmente pude probar algo, porque sí que es verdad que mi padre sí que desde que yo era pequeño no le hacía mucha gracia el que me fuese al mundo de las motos, porque al final hay muchas más lesiones, o sea, él tuvo alguna lesión así un poco más importante, entonces dijo, vale, no, tú lleva ya mucho tiempo insistiendo en que quería probar algo así, y entonces un día me llevó al karting, o sea, así como para probar. con 14 años. Sí, o sea, empecé muy tarde, Sí, sí. comparado con la mayoría de gente, empecé tarde. Y nada, pues fue un día, me gustó, luego ya quería volver y así hasta hoy. O sea, qué fuerte, porque la mayoría de los pilotos empiezan desde muy, muy, muy pequeñitos y tu trayectoria entonces es mucho más corta. Son Sí, no, yo siete años. empecé en karting, empecé directamente en la categoría junior, o sea, fue ya con el kart grande, Sí. fue con el primero con el que ya empecé a competir como tal. ¿Y cómo fue? ¿Qué tal se te dio? Bueno, a ver, fue complicado, porque claro, al final ya además en junior todos los pilotos llegan ya con muchísimos años de experiencia y yo al final tuve que como que saltarme muchos pasos y el intentar compensar todo eso. Rápidamente. Sí. Entonces, bueno, o sea, al final en karting hasta mi último año, diría yo, no tampoco conseguí rendir todo lo bien que me gustaría, pero al final esos 7 años de experiencia que me faltaban, pues los tenía. Los, los recuperaste rápido. Sí. ¿Y, y cómo fue? ¿Qué pasos has dado después del karting? O sea, fue luego, después del karting, tuve la oportunidad de eso, de poder dar el salto a monoplazas, que al final es un poco. Bueno, o sea, al final la mayoría de los chicos cuando estamos en karting, lo que queremos hacer es eso, o sea, nuestra meta es la Fórmula 1 Sí. básicamente. Entonces o sea, eso, tuve la oportunidad de poder dar el salto a la Fórmula 4, competí ya allí 2 años y luego ya una vez pudimos ver realmente, o sea, que la opción de Fórmula 1 no era realista, básicamente, porque al final, o sea, necesitas no solo el ir rápido, sino necesitas también mucho dinero Sí. para poder subir de categorías y en monoplazas los precios son exagerados. Entonces, al final tuve que buscar un poco lo que fuese la mejor opción para mí para poder seguir un poco con mi carrera deportiva. Ujú. Y ahí se me presentó la oportunidad de irme a los GTs. Sí.
Y así fue un poco como ahora es eso. Después de ahí pude saltar a GT4, Ujú, donde estuve 2 años, que también diría que en GT4 ha sido donde he obtenido mis mejores resultados. ujú. Y luego ya este año hemos finalmente podido dar el salto a GT3 en la Porsche Cup. Y bueno, ¿tenías algún referente en los GT o estabas solo centrado en la Fórmula 1 y eran unas categorías a las que no les habías prestado atención? O sea, sí que en mi segundo año de Fórmula 4 ahí ya como que empecé, aunque sí que todavía tenía mi objetivo, además de que era mi segundo año, venía de competir en la F4 de los Emiratos Árabes, donde a finales de año sí que es verdad que conseguí obtener unos buenos resultados. Entonces, pero empecé ya a fijarme con el mundo del GTs, empecé a tener un par de referentes, pero no es como ahora que ya sí que estoy más metido en el mundo. O Bueno, sea, antes como que conocía un par de campeonatos, un par de pilotos y ya está. y ahora has descubierto que es un mundo muy grande, Sí. con muchos campeonatos. De hecho, has pasado de una categoría multimarca, digamos, a una monomarca, que luego hablaremos de eso. Y bueno, supongo que por la vía de los GT, ¿cuáles son tus aspiraciones o objetivos alcanzables? O sea, ahora mismo lo que mi objetivo así a largo plazo es poder llegar a ser profesional, o sea, trabajar para una marca. Yo creo que ahora mismo es un poco el objetivo de la gran mayoría de los pilotos. Al final en los GTs hay muchísimas marcas involucradas y entonces ese, el objetivo es poder trabajar para cualquier marca Ujú. y poder vivir de ello. Oye, y en esta trayectoria desde el karting hasta ahora, ¿cuál ha sido el mejor momento por éxito o por la carrera que más has disfrutado o el gran momento que has dicho, cómo me gusta esto y yo quiero dedicarme a esto? Al final, es difícil decir un solo momento. Al final, he tenido durante eso, han sido ya muchos años compitiendo, entonces siempre tienes recuerdos de, por ejemplo, así que lo primero que se me viene a la mente, mi primer podio en la Fórmula 4, luego mi primera victoria ya en coches como tal, que luego siempre es algo como que... Además, en mi caso, tuve que esperar mucho para que llegase y no fue hasta que empecé en GT4 que pude conseguirlo. Entonces, claro, esa primera victoria, luego tu primer campeonato, o sea, cosas así han sido como lo más especial para mí. Y yo creo que es eso, así el mejor momento de mi carrera, de momento diría que fue cuando pude ganar el Campeonato de España, el Ujú. CER, Sí, con el GT4, el año, no, perdón, en 2020. bien. Bueno, antes de conectarnos me decías estabas volviendo a la universidad, o sea que aparte de estar centrado en el automovilismo, por otro lado estás estudiando. Sí, así es. O sea, estoy compaginando un poco las dos. El sacarme una ingeniería, Sí. bueno, teniendo en cuenta que un pito es complicarme un poco las cosas, pero al final yo, o sea, quería estudiar algo que me apasionase, aunque al final sí que es verdad que he tirado un poco más porque estoy estudiando industriales y dentro de mi carrera pues tienes como varias especialidades y he tirado una más, o sea, he elegido una especialidad que está más centrada en la organización industrial, Ujú. porque al final tengo claro que si por lo que sea tengo la oportunidad de vivir del mundo de la competición, quiero que sea como piloto. O sea, no me veo capaz de estar trabajando como otra cosa dentro de ese mundo. Bueno, desde luego una ingeniería siempre te va a ayudar bastante. ¿Y lo compaginas bien? Es complicado, pero yo creo que sí, al final sí que es verdad que los primeros 2 años de carrera sí que se me atragantó un poco más porque más tuve la mala suerte de tener alguna lesión así un poco más grave que me puso un poco de pegas. Entonces sí que es verdad que se me hizo un poco complicado, pero ahora ya he llegado a un punto que he encontrado la forma para poder organizarme bien y Sí. poder llevar a cabo las dos cosas perfectamente. Oye, ahora que lo mencionas, ¿en estos años has tenido algún accidente?
Unos cuantos, por desgracia, sí. Sí. ¿Alguno grave o...? Al final, graves como tal, bueno, sí que es verdad. De hecho, fue en Dubái, en la primera carrera del campeonato de la F4 allí. Hmm, En la, Era la tercera carrera de las cuatro que había ese fin de semana. Y en la primera vuelta, un piloto, nada, o sea, estábamos llegando después de una recta, cometió un error, bloqueó frenos, nada más frenar. Entonces, básicamente me embistió con la mala suerte de que al pegarme, mi coche como que salió, botó, hmm. y al caer el volante me golpeó en la mano y básicamente tuve una lesión en el músculo que va entre los dos huesos de aquí. Ujú. Entonces, claro, básicamente fue de ahí directo al hospital pensando que tenía la mano rota. Luego me perdí ya la última carrera de ese fin de semana y Sí, fue un poco un caos porque al final estábamos ahí solos mi padre y yo, era nuestra primera vez compitiendo fuera de lo que es de... de casa, lejos. Sí, fuera de España básicamente, porque al final la única, o sea, había salido creo que una vez antes de eso a correr fuera de España y fue en Portugal a hacer una carrera del europeo, pero al final no es lo mismo al estar en un país completamente distinto, Hmm. que estás lejísimos de casa y encontrarnos mi padre y yo en esa situación de que había tenido un accidente, estábamos de camino al hospital, entonces bueno. Y luego así la más fuerte o sea, que el accidente realmente no fue para tanto, pero las consecuencias sí. Hmm. Fue el año pasado, de hecho, en Monza, la primera carrera del Campeonato de Europa de GT4, que en la segunda carrera tuve un problema con el ABS, estaba peleando con otro piloto, me forzó un poco a la hierba, me saltó el ABS demasiado y ya me fue imposible frenar el coche y acabé chocando contra otro coche y al no soltar el volante en el momento del impacto, el volante me partió el pulgar. Vaya. Y bueno, y además tuve el tendón un poco afectado, estuve, bueno, a milímetros de tener que operarme, o sea, fue un poco la más, o sea, como La la más consecuencia grave. más grave, además de que perdí movilidad en la mano, no Sí. puedo cerrarlo del todo, el pulgar comparado Uf, sí. con la otra, pero bueno, al final, dentro de lo que cabe, tuve bastante suerte de que no fue a más, y Bien. entonces, bueno, se queda más como una anécdota Una que... anécdota. Bueno, esto es algo que todos los pilotos sabéis que está ahí, que puede ocurrir en cualquier momento y el que tiene la sangre de piloto lo supera y sigue adelante. De hecho, sigue tan adelante que has dado un salto, como ya has comentado antes. Has pasado a un coche más potente, a los GT3, y bueno, Roberto Gómez, el team principal del equipo, nos comentaba que, bueno, es un coche complicado de dominar. Y bueno, queríamos saber un poco cómo ha sido, cómo has llegado a RGB, cómo ha sido decidir ir a esta competición, cómo se ha producido esto. O sea, pues a Roberto ya lo conocía desde hace un par de años. Creo que lo conocí, si no me equivoco, antes de que incluso empezase a correr en monoplazas. O sea, fue hace ya bastantes años en un track day de Porsche, que fui ahí con mi padre y ahí fue cuando le conocí y luego ya no fue hasta este año pasado que tenía claro que no, o sea, no quería seguir en GT4. Ya creo que llegué a adquirir la experiencia suficiente y tenía la velocidad para poder subir de categoría. Entonces ya buscando alternativas, fuimos a preguntarle a él, porque siempre mi padre es un amante de Porsche de toda la vida, entonces a él le hacía muchísima ilusión el que yo corriese con Porsche. Y al final, hablando con Roberto, fue como surgió esta oportunidad de este año estar haciendo estas dos carreras de la Porsche Cup para preparar el año que viene. ¿Y cómo fue? Porque has tenido poco tiempo, hicisteis dos test en Valencia y en Paul Ricard. Eh, ¿Cómo es ese momento de coger el coche y darte cuenta de la máquina que es? Al final, sobre todo el Porsche, lo que he podido ver es que es un coche muy distinto a cualquier otra cosa. O sea, al final, al tener el motor atrás,
el comportamiento del coche es muy diferente. Entonces sí que es verdad que es un coche que necesitas entender muy bien para poder ir rápido con él. Entonces al final mi objetivo durante estos test no era vale, voy a ir a buscar un tiempo, que eso ya es un poco, lo buscas cuando ya tienes la experiencia, sino voy a aprender todo lo que pueda de este coche. Ujú. Entonces, al final, estos test ha sido eso, el ir adaptándome a todos los cambios, el poco más de aerodinámica que tienes comparado con un GT4, el acostumbrarte otra vez a no tener el ABS, control de tracción y todas esas cosas que al final luego en GT4 tenías. Entonces, volver a readaptarte a algo así, pues es un poco lo que fue mi objetivo durante estos test. Y entonces llegó el momento, hace una semana, tu estreno en competición con el Porsche en la carrera Cup France en el circuito de Valencia. Eras el piloto local. Sí. De hecho, fue lo que comentaron en los comentaristas franceses, que teníamos un piloto local. Y bueno, ¿cómo te has sentido allí? Porque llegas a una competición que es bastante distinto. Primero, GT3, subida importante del nivel. Y luego un campeonato monomarca, en el que ya no hay excusas, porque todos los coches son iguales y los pilotos lo dan todo. Entonces, ¿cómo fue? Sobre todo, ¿cómo fue esos primeros libres que haces y te das cuenta de dónde estás y el nivel que hay? Al final, sobre todo lo que noté es eso, la igualdad, porque al final, o sea, tenía claro que, por ejemplo, o sea, un top 5 iba a ser prácticamente imposible para mí, ya que no tengo top. Al final, la mayoría de pilotos que están delante peleando por esas posiciones son pilotos que llevan ya o varios años, están haciendo doble campeonatos, haciendo la Supercup y la francesa, o incluso triple campeonato, como algunos. Entonces, al final, mi objetivo era eso, el pelear por el top 10, que era una meta asequible al Asequible. final. Ujú. Y es eso, y ya desde los libres uno ver que estaba ahí siempre o dentro del top 10 o si no a milésimas. Entonces, claro, al final fue bueno el verme que, vale, o sea, todavía me falta ese pasito para estar delante de verdad, Ujú. pero el top 10 ya estaba ahí desde que llegué. Entonces, al final eso me ayudó un poco Te a motivó, seguir ¿no? motivado para seguir trabajando y acercándome. Y Sí. al final eso, mi objetivo durante el fin de semana fue los resultados un poco como que no importan. Realmente yo lo que tengo que hacer es eso, cada sesión que vaya al coche, entenderlo mejor, ir mejorando y Ujú. así sé que para el año que viene estaré ya preparado para pelear por puestos importantes. Vamos a ponerlo así y así también te vemos a ti. Bueno, aquí estabas esto fue en los primeros libres, me parece. Eh, y bueno, la verdad es que te hemos estado siguiendo todo ese fin de semana, tu evolución, cómo te sentías con el coche, le preguntaba a Roberto. Supongo que cuando estás ahí ya en pista y estás viendo cómo van todos, tiene que mantenerse frío, controlar el coche, no dejarse impresionar, debe ser complicado. O sea, al final yo sobre todo Al final eso yo creo que lo gestioné bastante bien. O sea, no me puse especialmente nervioso. Sí que es verdad que, por ejemplo, estuve un poco nervioso antes de mi primera carrera, pero al final era algo normal porque venía de una categoría inferior, de estar prácticamente un año sin competir, Sí. porque o sea, desde octubre del año pasado hasta la semana pasada no había hecho prácticamente nada relacionado con el mundo del motor. Entonces, claro, ahí sí que me puse un poco más nervioso, pero por ejemplo me vino muy bien que Filip Palmeras, Ujú. el dueño del equipo, viniese a hablar conmigo y me tranquilizase un poco, o sea, que me dijese que no, o sea, al final estoy trabajando como debo, o sea, que no tengo por qué estar nervioso. O sea, tengo que estar concentrado en lo que tengo que hacer y si hago eso, seguro que irá bien. Y al final eso, la verdad es que me ayudó mucho a salir con una mentalidad un poco distinta a la primera carrera, en vez de es mi primera carrera
y estar un poco más alterado, vale, estamos aquí, Sí. aprovéchalo. O sea, céntrate en lo que tienes que hacer y ya está. Y al final yo creo que es eso. O sea, ese Vimos, consejo la verdad es que me ayudó muchísimo durante esa primera carrera. Roberto en esta carrera también estaba con dos pilotos del equipo Almeras, con lo cual tenía que dividir su atención. ¿Te dio algún consejo? Sí, no, o sea, estuvo todo el fin de semana un poco preguntándome cuáles eran mis sensaciones y sí que me fue dando varios consejos acerca un poco de cómo se gestiona todo durante un fin de semana en este campeonato y eso, al final es eso, sí que estuvo ahí un poco para darme esa tranquilidad Que hacía falta. que hacía falta. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, tuviste prueba de fuego porque no lo esperábamos nadie y el domingo eh, hubo un lío por la mañana, no se sabía si llovía o no llovía, os hicieron salir, volver a entrar y al final te tocó en tu fin de semana de estreno en esta competición, te tocó competir bajo la lluvia, en circunstancias complicadas, en una carrera muy complicada, con un coche que en competición era la primera vez que lo... Bueno, la segunda, teniendo en cuenta la carrera del sábado, pero creo que mereces nuestro reconocimiento porque lo llevaste muy bien y no es fácil con tan poca experiencia. Sí, no, al final fue, bueno, yo diría seguramente de las carreras más caóticas de mi vida. O sea, recuerdo eso, el estar ya en parrilla de salida y pensando, vale, o sea, chispea un poco, pero ahora está todo en seco. Y de repente fue eso, hacemos la salida, todo parece que bien, y fue justo antes de llegar a la primera curva que empieza a llover muchísimo y luego ya el intentar mantenerme con Slick, porque al final mi ingeniero y yo decidimos un poco el arriesgar de, vale, vamos a ver si es solamente como una lluvia puntual y así podemos ganar posiciones. O sea, al final creo que hubo momentos de la carrera durante creo que estuve segundo incluso. Sí. Y luego fue eso, ver que no, o De hecho, aquí sea, en la no pantalla paraba de estamos viendo, llover. cuando entraste en boxes ibas tercero. Así. Sí, pues entonces no paraba de llover, tampoco iban a sacar bandera roja, que eso se nos había mencionado en el briefing, que era una posibilidad de que si se ponía a llover y todos tuviésemos que entrar a cambiar neumático, que se sacaría la bandera roja. Entonces, por todos esos motivos decidimos arriesgar y luego al final no nos salió del todo bien. Entonces, bueno, luego fue una carrera un poco más de remontar y sí, difícil. Al final también era mi primera carrera en agua en coches, realmente. O sea, nunca había o sea, sí que había hecho algún test con, por ejemplo, con el Sí. F4, pero carreras como tal de agua extrema creo que era la primera que hacía. Entonces, claro, también fue todo como aprendizaje a lo bestia, básicamente, porque se me juntó todo el mismo fin de semana, pero al final esa carrera... Estoy contento con cómo lo hice, porque al final sí que es verdad que se me quedó la espinita de casi logro el top 10, que al final no pudo ser por una bandera amarilla en la última curva, cuando Sí. estaba peleando por la posición, pero al final es eso, o sea, sin conocer el coche, llegué y al final estuve ahí, no cometí ningún error y al final yo creo que es con lo que me quedo del fin de semana, que al final con muchísima menos experiencia que el resto conseguí ya estar ahí más o menos, aunque no conseguí de rematar los resultados, Ujú. pero sí que desde que empezaron los libres el jueves ya estaba ahí y al final es un poco con lo que me quedo. Sí, yo creo que ha sido muy buena evolución el fin de semana y desde luego un bautismo tal cual, lo que tuviste en la segunda carrera, porque ya viste que incluso los más expertos como pues Aaron Love perdió el control del coche varias veces y bueno, tú saliste muy bien parado y desde luego demuestra muy buena evolución en el primer fin de semana en la competición. Ahora estamos con ganas, muchas ganas de verte en Paul Ricard dentro de pocas semanas,
el 14 de octubre. Y bueno, no sé si vas a hacer alguna preparación previa. Supongo que no haréis test, no hay mucho tiempo, pero ¿haces algún tipo de preparación? Bueno, ¿Vuelves a los al karts final. o...? Sí, o sea, al final yo durante, o sea, lo que es nada más volver de una competición, lo primero que hago es hablar con mi preparador de, vale, pues tenemos que trabajar en ciertos aspectos que me he notado que flaqueaba un poco más. Luego, además, con Roberto y en el resto del equipo hacemos sesiones de simulador también para prepararme. O sea, que al final es eso, siempre voy trabajando en todos esos aspectos que veo que puedo mejorar para llegar lo mejor preparado posible a la próxima carrera. Y en esta carrera los ingenieros han sido los que han estado contigo, han sido miembros del equipo de RGB. Sí, o sea, estaban parte del equipo de RGB y también parte del equipo de Almeras. Mi ingeniero de pista sí que fue Dorian, que es uno de los ingenieros que trabaja para el equipo de Almeras, pero luego siempre estaban todos, o sea, al final como que íbamos, aunque sí que es verdad que con el que más trabajé durante el fin de semana fue con Dorian, Ujú. porque era mi ingeniero de pista, al final íbamos trabajando todos, con todos. O sea, yo había momentos que, pues, si tenía alguna duda, pues lo mismo se lo preguntaba a Roberto directamente o incluso a otros pilotos. O sea, al final un poco, la verdad es que ahí el equipo me ayudó mucho a irme adaptándome a todo esto. Oye, Rafa, tampoco te quiero robar mucho tiempo, que mira qué horas son. No sé si has podido cenar después de la universidad o no. Sí que te quería preguntar antes de que terminemos. Bueno, te esperamos ver en Paul Ricard. Después de esta actuación en Valencia tenemos muchas ganas de ver lo que puedes hacer allí. No sé si conoces la pista. ¿Has tenido ocasión de participar? Sí, al final pude correr ahí ya 3 años, si no me equivoco. O sea, la primera vez que corrí allí fue en la Fórmula 4, que de hecho ese fue otro fin de semana caótico porque al final yo llegué ahí sin conocer la pista directamente en los libres, que además prácticamente el libre uno lo perdimos entero porque fue en lluvia y salimos todos con slip. Entonces, claro, fue como un fin de semana un poco caótico. Luego ya el segundo año que corrí, que fue en GT4, fue seguramente el año en el que mejor me fue, que estábamos en el GT Open. Y nada, era eso, era mi primera carrera así en Europa con, con GTs y Sí. después de una buena quali en la que hice segundo, en la salida ponerme primero y escaparme. Luego al final no pudimos ganar la carrera, lo que fue una pena, pero bueno, al final conseguimos un podio que era más de lo que nos esperábamos. Entonces, tengo buenos recuerdos de ese circuito. Oye, y después de estas dos carreras, que llega al final de la temporada, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el proyecto para el año que viene, para la temporada que viene? En principio la idea es eso, es seguir con el Porsche Cup, porque al final diría que es el mejor coche dentro del mundo de los GT3 para prepararte. Y el objetivo, creo que para el año que viene, es hacer la Porsche Cup alemana. Ujú. Y es un poco a lo que aspiramos. Muy bien. Entonces, eso. Ahora nuestra preparación durante el invierno será para trabajar eso en el simulador, para aprenderme los circuitos que no me conozca o para un poco recordar aquellos en los que sí que he podido competir alguna vez y para llegar lo mejor preparados a la primera carrera del año. Y bueno, dentro del mundo del GT, después de pasar a la capa alemana, ¿cuál es tu aspiración, tu meta o con qué carrera sueñas? Así ahora mismo a corto, medio plazo está obviamente Le Mans, que es al final un poco el objetivo de este proyecto y Sí. es para lo que estamos trabajando. Entonces sí, diría la carrera es Le Mans. O sea, no hay carrera más famosa dentro del mundo de los GTs, aunque haya otras carreras que sí que me gustaría mucho hacer, como por ejemplo pueden ser las 12 horas de Bathurst en Australia, luego el Gran Premio de Macao, carreras así.
Sí, Le Mans siempre va a estar ahí en el primer puesto porque al final es, yo creo que la carrera más legendaria dentro del la, mundo de la resistencia. es la carrera, sin duda. Pues la verdad es que estamos todos muy contentos en este proyecto y todos miramos a Le Mans con muchas ganas y dando los pasos firmes que hay que dar. Y estamos encantados de contar contigo. Darte las gracias por este rato. Me gustaría si ahora hoy que te hemos conocido un poco de dónde vienes, quién eres, eh, la próxima vez me gustaría que, si te parece bien, que volvamos a tener una charla cuando pase la carrera de Paul Ricard para que nos cuentes esa experiencia después de tu segunda carrera. Seremos más breves, no contaremos tantas cosas porque hoy era un poco darte a conocer y que te presentaras, pero estaría bien, nos gustaría tenerte para la siguiente carrera que nos la comentes. Sí, no, Entonces, claro, o sea, eso seguro que lo podemos hacer y al final yo creo que también está bien un poco el poder contarlo desde dentro, o sea, como al final lo he estado viviendo yo, el de repente de pensar prácticamente que ya está, que se acaba mi carrera deportiva, porque ha sido un invierno difícil el de este año, pero al final después de todas esas cosas, el verte finalmente ahí, pues yo creo que es algo que está bien contar. pues nos alegramos un montón, te deseamos lo mejor y si te Gracias. parece entonces nos vemos después de Paul Ricard. Ok, perfecto.